En esta cápsula vamos a revisar el tratamiento médico farmacológico de la enfermedad del ánimo de tipo bipolar. La cuestión fundamental aquí es conseguir que el paciente no tenga recaídas, porque esta es una enfermedad que tiende a la evolución en crisis. Esta no es una enfermedad crónica en el sentido de que el paciente pase crónicamente enfermo todo el tiempo. Hay algunos pacientes que sin embargo pasan por largos periodos de depresión, que pueden ser muchos meses incluso, a veces años. Este tratamiento lo que busca es evitar las nuevas crisis, impedirlas, o que sean más suaves, más llevaderas, más breves. En general, el tratamiento bien hecho consigue impedir la aparición de nuevas crisis. Ese es el tratamiento de mantención o profilaxis. Ese es el ideal de un tratamiento médico para la enfermedad bipolar, que por lo tanto hay que distinguirlo del tratamiento de la fase aguda. La fase aguda, las respuestas terapéuticas, sobre todo en la fase depresiva, tienden a ser lentas o muy lentas. Pueden pasar a veces muchas semanas y las respuestas terapéuticas aún no llegan. En la fase de aceleración, las respuestas terapéuticas tienden a ser más rápidas. Hablemos entonces primero de la fase de aceleración. La fase de aceleración hay que conseguir la calma y la tranquilidad del paciente, y eso se van a usar distintos medicamentos. Desde ya hay que elegir con qué estabilizador del ánimo el paciente va a estar. Los estabilizadores del ánimo son aquellos que permiten que el paciente se mantenga por largos periodos, ojalá para siempre, estable. El estabilizador del ánimo más conocido, más popular, se llama litio, pero existen otros más también. Los derivados del ácido valproico, de la carbamazepina, por ejemplo. Y la instauración de estos tratamientos consigue atenuar en términos de semanas los síntomas de aceleración. Más rápidos, afortunadamente, son algunos fármacos llamados antipsicóticos o tranquilizantes. Existe una enorme gama de ellos que se pueden usar. Uno muy popular, bastante antiguo, que se usa cada vez menos, se llama haloperidol. También puede ser clorpromazina. Mucho más nuevo y mucho más inocuo, porque tiene menos efectos colaterales en la fase aguda, es el uso de olanzapina, aripiprazol, quetiapina, ziprasidona. Estos medicamentos, algunos de ellos son bastante rápidos y en pocos días o en pocas horas incluso pueden conseguir la calma. Existen versiones de uso intramuscular para estos medicamentos, con lo cual se consigue mayor velocidad de acción todavía en términos de horas. Muchas veces se puede calmar a un paciente. Cuando esto no ha sido posible y pasan los días y el paciente sigue muy agitado, muy violento, muy eufórico, muy acelerado y muy confuso, en ocasiones hay que recurrir a la terapia electroconvulsivante. No es muy frecuente, pero existen casos en que la única alternativa ha sido el uso de la terapia conocida más popularmente como electroshock. Estos fármacos se dejan por varias semanas hasta conseguir la plena calma del paciente, habitualmente un par de meses como máximo, en dosis lentamente decrecientes, y la gracia es dejar al paciente en profilaxis para evitar las nuevas recaídas depresivas o de manía. Esta profilaxis se hace con los medicamentos estabilizadores del ánimo que he nombrado anteriormente. Esa es la base del tratamiento, los fármacos estabilizadores del ánimo. La fase depresiva tiene que ser tratada con fármacos estabilizadores del ánimo, algunos y con antipsicóticos en ocasiones, no porque el paciente esté psicótico, sino que porque se descubrió que eran útiles en la depresión de tipo bipolar.
Estas depresiones son a veces bastante largas, bastante difíciles y en ocasiones también hay que recurrir a la terapia electroconvulsivante, aunque cada día menos. El tratamiento de elección va a ser entonces un estabilizador del ánimo, que puede ser la motrigina, puede ser litio. Y esos medicamentos en teoría hay que dejarlos por tiempos indefinidos seguramente para el resto de la vida de la persona. Si la mayoría de las veces es necesario apurar la respuesta terapéutica porque además la evolución espontánea de esta fase depresiva puede ser muy lenta en términos de meses o muchos meses. Se pueden usar y adicionar quetiapina en dosis lentamente crecientes y aripiprazol en ocasiones. Eso es la base o el esqueleto fundamental. Evidentemente que hay muchos más detalles que se pueden considerar. Para partir un tratamiento, además ha sido necesario evaluar distintos parámetros de la enfermedad antes de partir el tratamiento o cuando se está partiendo el tratamiento. Es necesario evaluar la indemnidad del sistema nervioso central. Por ejemplo, será necesario pedir un escáner cerebral o TAC de cerebro o una resonancia nuclear magnética del cerebro, por ejemplo. Hay que evaluar los aspectos cardiovasculares con un electrocardiograma, hay que evaluar los aspectos metabólicos generales del paciente a través de un perfil bioquímico, un perfil tiroideo, un perfil hepático, un perfil lipídico. El perfil lipídico es relevante porque algunos de los fármacos, en especial los llamados antipsicóticos atípicos, por ejemplo la quetiapina o la enzapina, pueden provocar aumento de peso y a veces una alteración metabólica significativa con alteraciones y elevación importante de los lípidos que sabemos que son sustancias marcadoras de disfunción cardiovascular y que pueden conducir a daño cardiovascular y cerebrovascular. Hay que evaluar la función renal, sobre todo si vamos a usar litio. Para que el litio funcione bien necesitamos un riñón sano. El riñón, entre comillas, le hace mal al litio. El litio pareciera ser que en el uso prolongado tiende también, de muchos años, tiende también a provocar disfunción renal y por lo tanto estas mediciones y estas evaluaciones de la función renal tienen que ser realizadas con frecuencia, varias veces por año, a lo menos una. Y aquí necesitamos medir la creatinina sanguínea y medir el examen de orina en general y completo, también ayuda la uremia, que son las cosas más simples. En algunos casos, cuando las cuestiones se complican, probablemente se va a requerir un estudio más minucioso y va a ser necesario pedirle la opinión a un nefrólogo. Con esta evaluación básica, tenemos que completarla con el estudio de la función tiroidea. La disfunción tiroidea, en especial lo que se llama lipotiroidismo, vale decir carencia de hormonas tiroideas, es capaz de provocar por sí solo depresión o descompensación de los pacientes bipolares. En ocasiones, incluso el tratamiento del paciente bipolar requiere usar dosis altas de hormonas tiroideas con el fin de conseguir la estabilización. No es el tratamiento de elección. Lo repito, el tratamiento de elección aquí son los estabilizadores del ánimo. Una vez que se ha conseguido la estabilización, el paciente tiene que mantenerse por tiempo prolongado, indefinido, con fármacos estabilizadores del ánimo. Litio en especial, la motrigina, carbamazepina, ácido valproico, valproato, oxcarbazepina. Estos son los estabilizadores del ánimo más relevantes. Algunas veces las cosas se ponen bastante difíciles, especialmente en la fase depresiva, y es necesario adicionar sustancias especiales que son materia probablemente de un tratamiento a cargo de un experto. Con esta base, el paciente puede mantenerse asintomático mucho tiempo. La principal causa de recaída
de las personas que tienen enfermedad bipolar es el abandono del tratamiento. Las personas creen que después de meses o años están bien, siguen bien, y piensan entonces que es conveniente sacarse los medicamentos y los suspenden. Fatal, la recaída vendrá en las semanas o meses siguientes, y esas recaídas son más graves y más peligrosas. Y peor, el tratamiento es menos eficaz una vez que han habido recaídas. Entre más recaídas existan, más resistente se hace la enfermedad al tratamiento. Es algo, no, el mecanismo bioquímico o fisiopatológico es completamente distinto, pero la resistencia a los antibióticos se produce porque muchas veces la infección aparece y reaparece, y los tratamientos antibióticos se usan por días y no por semanas como corresponde, y el microbio aprende a metabolizar el fármaco. Por lo tanto, entre más recaídas de enfermedad bipolar tenga, el paciente tiene más resistencia a la terapéutica. Con este tratamiento se consigue la estabilidad del ánimo, y durante mucha cantidad de años hay que estar repitiendo las pruebas tiroideas, las pruebas renales, en especial si el paciente está con litio, las pruebas metabólicas, ¿no es cierto?, que permitan la mantención del paciente en óptimas condiciones. Aquí es necesario adicionar una precaución muy especial. Algunos de los medicamentos que se usan para esta enfermedad provocan alteraciones metabólicas, provocan aumento de peso, provocan aumento de los lípidos sanguíneos, se acompañan de ciertos riesgos de enfermedad cardiovascular, se acompañan de hipertensión y de diabetes. E incluso, a veces, los pacientes sin estos tratamientos tienen mayor comorbilidad con estas enfermedades. Las enfermedades del ánimo tienen alta relación con otras enfermedades corporales. El proceso que las enlaza parece ser que es el componente inflamatorio. La inflamación de las arterias, las arteriolas y del corazón, y la arteriosclerosis secundaria es un proceso inflamatorio que parece ser que está presente también en el cerebro de las personas con enfermedad del ánimo de tipo bipolar, y también contribuye a la génesis de la enfermedad. La inflamación, por lo tanto, está presente en algunas enfermedades psiquiátricas y también en esas enfermedades cardiovasculares y en la diabetes. Por eso no es raro que las personas con enfermedad bipolar tengan altos índices de diabetes e hipertensión. Por lo tanto, los psiquiatras obligatoriamente deben preocuparse de los aspectos metabólicos del paciente, tanto por la comorbilidad natural que existe entre la enfermedad del ánimo y las enfermedades cardiovasculares, y así como por el mayor efecto metabólico inconveniente que algunos fármacos tienden a producir, y dadas las condiciones, dadas las circunstancias, será necesario pedir las interconsultas a un médico de medicina interna para que pueda evaluar y tratar las complicaciones metabólicas que muchas veces los pacientes pueden tener. La medición de las hormonas tiroideas cada cierto tiempo es muy relevante. Estas se pueden alterar por efectos farmacológicos. El litio y a veces la carbamazepina pueden producir inhibición del sistema de las glándulas tiroideas, y esto provocar hipotiroidismo, y este hipotiroidismo convertirse en un desencadenante de depresiones y desencadenante de lo que se llama ciclación rápida. Los pacientes empiezan a tener muchos periodos de depresión y de aceleración en el curso de un año. Por lo tanto, el paciente requiere un control, tanto entre comillas, en óptimas condiciones, varias veces por año, controles médicos y controles de niveles plasmáticos del litio, niveles plasmáticos de los otros fármacos, para saber si la cantidad que se está recibiendo en el cuerpo es la que le conviene a ese paciente, y además mediciones metabólicas generales. Básicamente, este es el tratamiento farmacológico ideal para los pacientes con enfermedad del ánimo. Por lo tanto, se necesitan estabilizadores del ánimo. En ocasiones se pueden usar
o adicionar antidepresivos siempre que el paciente esté con estabilizadores del ánimo. De lo contrario, los antidepresivos solos o en monoterapia no se deben usar. Se van a usar también antipsicóticos atípicos en especial, y se deben vigilar y observar las complicaciones farmacológicas que provocan estos medicamentos, así como las alteraciones generales que una persona con enfermedad bipolar puede tener, que son las enfermedades metabólicas clásicas, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Esta es, en resumen, lo que hay que hacer con un paciente con enfermedad bipolar, y esto tiene que mantenerse en el curso de la vida por muchos años, y el paciente no debe abandonar el tratamiento. A algunos pacientes les digo casi como una manera paradojal de mostrarles la importancia del tratamiento para toda la vida. Si usted quiere enfermarse, si usted necesita enfermarse, suspenda los medicamentos. Eso es lo que le va a ocurrir, se va a volver a enfermar. Un capítulo especial es la necesidad de suspender el tratamiento durante los primeros meses de embarazo, porque todos los medicamentos tienden a provocar efectos teratogénicos y algunas veces son muy inconvenientes. En la próxima cápsula vamos a revisar los aspectos psicológicos,